Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hacer un poco algunas explicaciones sobre nuestros temas que estamos desarrollando. Esta videoconferencia va a quedar grabada para los que no puedan unirse en estos momentos. Bueno, quiero arrancar ahí pueden ver en la diapositiva, con algunos principios del derecho laboral en nuestro país, o también podemos decirle los derechos que tiene el trabajador en nuestro país, algunos de los cuales ya estuvimos mencionando en otras, eh, en otro tipo de acercamiento, en otros videos y en otros audios también que ya estábamos haciendo. Para empezar, en nuestro derecho en Paraguay se habla de un principio que es el principio protector, que yo les había explicado a ustedes, de que ante la duda siempre se va a dudar a favor del trabajador, ¿verdad? Siempre que haya en juego varias normas o varias reglas, siempre se va a decidir utilizar o aplicar aquella que es más beneficiosa al trabajador, ¿verdad? Esa es la regla, eso significa el principio protector. Luego está la irrenunciabilidad de los derechos. Más o menos yo les había explicado eso con un ejemplo. Cuando yo les dije que el contrato de trabajo es un contrato que muy poco pueden las partes negociar en él, tanto el trabajador como el empleador o patrón, muy poco pueden eh, poner su voluntad sobre ese contrato porque ya la ley establece en un 90% cómo debe ser el contrato, cómo deben ser las cláusulas y cuáles son las normas. Uno de los ejemplos es que por el sueldo mínimo legal vigente que tenemos nosotros, vamos a redondear a 2.200.000, es 1.198.000 y moneditas. Pero vamos a redondear a 2.200.000. Ese es el actual sueldo mínimo. Por el sueldo mínimo, yo puedo trabajar solamente 8 horas diarias, ¿verdad? En el trabajo diurno, ¿verdad? Ustedes saben que hay trabajos, el código laboral contempla la posibilidad del trabajo diurno, el trabajo nocturno y también el trabajo mixto, que significa empezar en el diurno y terminar en el nocturno o viceversa, ¿verdad? Pero lo más común y lo general es estudiar y hablar sobre el horario diurno. 8 horas nada más en el horario diurno por el sueldo mínimo. De lunes a sábado puedo llegar a trabajar 8 horas, porque dice la ley 8 horas diarias o 48 horas semanales. Entonces, eh, 6 días por 8 horas da 48. De lunes a sábado puedo llegar a trabajar. En Paraguay, eh, en más del 50% del mundo laboral hay una costumbre. Nosotros sabemos también que las costumbres muchas veces pisan muy fuerte en el desenvolvimiento de la sociedad. Entonces en Paraguay es costumbre trabajar hasta el sábado al mediodía y después ya, aunque eso, así como yo lo veo de a poco, fue ya acabando y yo creo que con la situación que estamos ahora va a terminar de acabarse, ¿verdad? Porque la ley dice 48 horas semanales. ¿Qué significa? Es un error pensar que yo, si trabajo hasta el sábado pasado el mediodía, ya merezco un plus, porque no es así. No merezco todavía. Si yo voy a superar las 8 horas diarias, sí está, se puede cobrar hora extra. O el plus está muchas veces va por otro lugar, como por ejemplo cuando estoy expuesto a alguna especie de daño
a mi salud o por seguridad se cobra el plus. Em, entonces por ahí va. Entonces, 8 horas diarias, vamos a suponer, ese es el derecho del trabajador, trabajar solamente 8 horas. Entonces no se puede poner en el contrato que la persona va a trabajar 10 horas diarias por el sueldo mínimo. Aunque firme el contrato con esa cláusula, no va a valer. Él no puede renunciar, al trabajador me refiero, no puede renunciar a su derecho de trabajar solo 8 horas diarias, porque ese horario o cantidad de carga horaria no es también al azar, no es que a las personas que crearon la ley se les ocurrió nomás, bueno, vamos a poner 8 horas y punto. Todo eso tiene su razón de ser, tiene una razón con base científica, ¿verdad? Porque la ciencia dice que el cuerpo humano y la mente también tiene la capacidad de ser útil laboralmente hablando hasta 8 horas diarias. Eso es lo normal, ¿verdad? Entonces esa es la base por la cual se estableció 8 horas diarias como las básicas, ¿verdad? Y si yo tampoco es un error pensar de que, bueno, voy a hacer, a pesar de que a las 5 de la tarde voy a salir todos los días, voy a salir a las 7 y así voy a ir juntando muchísimas horas extras. Eso también es un error. Las horas extras no se pueden hacer de lunes a viernes o de lunes a sábado a los efectos de cobrar más a fin de mes, ¿verdad? Eso tiene toda una ciencia de cálculo otra vez. Eh, que seguramente más adelante vamos a realizar también ese tipo de cálculos, pero eso es un error pensar de que uno puede, o no está permitido, no en el sentido de que no se le pague para que con tal de que el trabajador no junte tanto dinero para fin de mes, sino es que imponer 8 horas diarias y que después haya otra vez la posibilidad de que cada uno a voluntad supere eso a su antojo es un despropósito. No va a tener sentido entonces que la ley imponga 8 horas diarias y después va a haber la posibilidad de que cada uno a conciencia cumpla o no cumpla. Entonces, esa es la base, que no se puede renunciar ningún trabajador por más de que renuncie. La ley no va a entender eso, no va a reconocerle su renuncia a sus derechos, digo, ¿verdad? Principio de continuidad en la relación laboral. Cuando un trabajador y un empleador tienen problemas en el ámbito laboral, incluso demandas, siempre la justicia procura de que no de eso que solemos escuchar de grandes cuentos donde se dice que el trabajador cobra millonarias sumas porque se le echó. Todo eso hay que analizar primero antes de hacer alarde o mucha propaganda. La justicia siempre va a tratar primero que al trabajador se lo reestablezca en su puesto de trabajo para que continúe trabajando. Porque ¿de qué le sirve a una persona? Inclusive vamos a pensar de que en realidad luego de una demanda larga y desgastante logra cobrar una indemnización millonaria. Eso no garantiza tu futuro. El dinero se acaba y se va como agua. Entonces, a veces o muchas veces es mejor negocio seguir en tu puesto de trabajo que cobrar una indemnización millonaria que se puede acabar en 2 días si se mal administra. Entonces, por eso el principio de la continuidad en la relación laboral. Siempre la justicia, por más de que se demandan y van a los tribunales, va a procurar de que se entiendan y vuelvan a trabajar. Bueno, y por supuesto siempre tiene que primar la buena fe, la razonabilidad y la realidad, ¿verdad? Vamos a continuar. Bueno, esta más o menos les quería mostrar nuestra ley laboral en nuestro Paraguay. Es el Código del Trabajo, como tienen ahí, ley 203, es del año 93. Después tenemos otras leyes que son modificatorias, ¿verdad? Este tienen que manejar ustedes. Así como
suelo decir, la Constitución Nacional hay que leer y estudiar solamente por que somos paraguayos. El código laboral tenemos que saber todos los que trabajamos, los que somos trabajadores privados. Pues nosotros ya sabemos, yo ya repetí aquí que esta ley le rige solamente a los trabajadores dependientes. Ustedes ya saben eso. Entonces, todos los que somos trabajadores dependientes debemos conocer este código laboral, debemos conocer las leyes que nos amparan, ¿verdad? No si estudio derecho nomás. Los que estudian derecho, por supuesto que es obligatorio que lean y analicen esta ley, pero de igual manera yo debo conocer el contenido y qué de beneficioso hay en el código para mí si es que soy trabajador dependiente. Bueno, en la semana uno ustedes tienen en sus materiales, perdón, en la semana 2 en el material de la semana 2 es básicamente un montón de listados, ¿verdad? Que yo ya les había explicado en otro video, las obligaciones, derechos, deberes y obligaciones del trabajador, derechos, deberes y obligaciones del empleador o patrón. También un listado de las razones por las cuales puede terminar el contrato, razones por las cuales el contrato eh, se le puede despedir al empleado por justa causa, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones por las cuales el empleado puede renunciar? Las causas por las cuales de común acuerdo pueden terminar el contrato. Tienen todito ese en el material de la semana 2 y no hay otro secreto ni otra ciencia. Lo único que queda es que lean y cuando haya algún ítem que no entiendan, puedan preguntarme, ya sea en el grupo de WhatsApp o también, o mejor todavía si lo hacen en el foro, ¿verdad? Y el material de la semana 3 sigue siendo un extracto del código laboral. Ahí ya empieza con otros temas, como por ejemplo tiene la estabilidad laboral. Bueno, este concepto es bastante interesante para los trabajadores porque llega un momento de la relación laboral. ¿Cuál es la relación laboral? La relación que tiene el trabajador con el empleador, ¿verdad? Con un puesto laboral donde ya está mucho tiempo. Llega un momento en que el trabajador se vuelve estable. No sé si compararlo con la palabra intocable, porque tan intocable no es, pero se vuelve mucho más fuerte y más atornillado, vamos a decirle, a su silla de trabajo. En nuestro país, la estabilidad laboral se adquiere a los 10 años de antigüedad. Más bien en la práctica son 9 años y 6 meses. Cuando el empleado dependiente tiene una antigüedad de 9 años y 6 meses cumplido, ya no se le puede echar por una decisión unilateral del empleador. No se le puede echar por echar nomás, como solemos decir, sino debe ocurrir algún hecho de el listado que ustedes tienen en el material de la semana 2. Vamos a poner un ejemplo. En realizar algún tipo de acto violento, que el trabajador sea violento o ejerza violencia hacia su patrón o empleador, o que cause algún perjuicio irreparable, o que, por ejemplo, realice un hecho punible de robo, por ejemplo, robo de mercaderías, ¿verdad? Son apenas dos o tres ejemplos por los cuales, aunque esté acusado el trabajador de realizar ese tipo de hechos, por la estabilidad que tiene, no se le puede separar. Vamos a suponer que el trabajador vino borracho, viene el lunes, llega el lunes
y el trabajador llega a su puesto de trabajo en total estado etílico, o en una situación etílica en la cual puede venir, pero definitivamente sabemos que no va a cumplir con su trabajo en forma efectiva porque está borracho. Entonces vamos a suponer que eso es reiterativo, que varios días a la semana viene borracho. Entonces cualquier patrón, cualquier empleador le va a querer echar, pero sucede que este trabajador tiene ya más de 10 años o 10 años de antigüedad. Entonces, el empleador no le queda de otro más que demandarle a este trabajador para expulsarle del trabajo. Pero mientras dura esa demanda, él no le puede decir que no venga más porque ya es estable, ya tiene estabilidad laboral, hasta tanto haya un juez un juez laboral que decida a través de una sentencia de que es verdad que es todo lo comprobado o lo demandado en su contra, y ahí recién el trabajador perdón, el empleador le va a poder echar. Esa es la diferencia entre ser echado antes de tener estabilidad laboral y después de tener estabilidad laboral. Espero que se haya entendido, y si no, por favor pregunten en el foro, ¿verdad? Es muy importante entender sobre la estabilidad laboral. También nuestro material nos habla sobre la prueba del contrato. En lo laboral sucede algo bastante peculiar, ¿verdad? Porque la propia ley dice que existe la posibilidad de que el contrato sea escrito o sea verbal. Nosotros sabemos que siempre es muy peligroso todo aquello que no se puede comprobar, todo aquello de lo cual no hay copia, muchas veces es difícil de comprobar. Pero en el mundo laboral, la ley dice que cabe la posibilidad remota de que exista un contrato laboral verbal que se pueda demostrar a través de otros medios de prueba, no sé, como testigos o algo por el estilo. Entonces, em, la relación laboral, si se prueba, es sinónimo de que existe contrato. ¿Qué quiere decir eso? Si para hacer bien las cosas, por supuesto que debe existir contrato firmado, una copia original para el patrón, una copia original para el trabajador. Así debería de ser en realidad para que no existan conflictos ni problemas, ¿verdad? Pero no siempre es así. Ahora, ¿qué va a servir? ¿Qué va a servir de prueba cuando no hay un contrato escrito y firmado? En ese caso, eh, todo sirve de prueba. Por eso yo siempre le asesoro a la gente y les digo, bueno, si no tienen contrato firmado, pidan cada año certificado laboral, porque eso va a comprobar la relación que hay entre el empleador y el trabajador, ¿verdad? Eso presume de que hay contrato laboral. Sáquense selfie en sus puestos de trabajo. Pongan en el Facebook que están trabajando en tal empresa. Todo eso les va a servir llegada a la necesidad como prueba de que existe un contrato entre ustedes y esa empresa o ese patrón, ¿verdad? Por esa flexibilidad hay en el mundo laboral que vamos usando palabras comunes, casi cualquier cosa sirve de prueba que existe una relación laboral. Entonces, si no hay un contrato físico firmado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que entender muy bien, ¿verdad? Em, Después también quiero compartir con ustedes ya tienen ustedes ya este material de PowerPoint que les había enviado, que es un trabajo sobre el contrato de trabajo, justamente. Sobre qué es el contrato laboral.
el contrato va ligado a la relación laboral. Si hay relación, para mí es más importante comprobar que existe la relación de trabajo, no tanto el contrato, porque el contrato es una consecuencia natural de la relación laboral, ¿verdad? Y la relación laboral es el vínculo que hay entre un trabajador y un empleador o patrón que permite que él trabaje para él en situación de dependencia, bajo sus órdenes, bajo sus directrices. Si eso se logra comprobar, entonces la relación laboral es absolutamente comprobable y no importa si hay o no hay un contrato escrito, ¿verdad? El contrato va a ser una consecuencia natural de la relación de trabajo. Entonces lo más importante es comprobar que existe la relación de trabajo y el contrato ya es algo subsecuente, ¿verdad? Pero el contrato en sí, si vamos a definir, es un acuerdo entre trabajador y empleador, pero nunca se olvide, ese acuerdo es apenas de lo que resta luego de que la propia ley ya establece cómo y cuáles son las reglas de ese contrato. Entonces, como les digo, en un 90% la ley ya establece cómo debe ser el contrato y apenas un 10% es lo que el empleador y el trabajador pueden negociar, ¿verdad? Eh, el contrato de trabajo es bilateral. Estas son las características que ustedes hicieron en la tarea. Ustedes hicieron en su trabajo entonces las características. Es oneroso porque el trabajador recibe su sueldo, ¿verdad? Eh, Dice acá, tienen en su material, se presume la existencia del contrato entre aquel que da trabajo o utiliza un servicio y quien lo presta. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que al lado de nuestra casa hay un patio baldío, muy sucio, y entramos nosotros con la desmalezadora a limpiar, a cortar totalmente. Limpio dejamos, ¿verdad? Ustedes sabían que si no hay oposición del dueño, la ley va a presumir de que él estuvo de acuerdo de que uno realice ese trabajo de limpieza. Se presume que hay eh, una relación laboral entre ambos. Entonces, si ustedes llegaran a demandar el cobro de ese trabajo, hay muchísimas posibilidades de que la ley les dé la razón y que puedan cobrar, porque se presume eh, que hay relación de trabajo si el empleador o quien es beneficiado con ese trabajo no se opone. Es muy importante entender esos conceptos, ¿verdad? Trabajador, bueno, nosotros sabemos el trabajador es toda persona que realiza la obra, el trabajo o presta ese servicio, ¿verdad? Entonces, es uno de los elementos o sujetos de la relación laboral, ¿verdad? Del derecho del trabajo. Tenemos el trabajador, acá tienen el empleador y también está el Estado a través del Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Bueno, este jefe, ojalá que no tengamos, ¿verdad? El que ven ahí en la diapositiva. Más bien un jefe con estas características, un jefe que sabe trabajar en equipo y con el trato, por supuesto. El trato siempre tiene que ser el mejor y el más hermoso.
Bueno, en vista de que estamos teniendo algunos inconvenientes técnicos, vamos a continuar mañana con este video.